Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión quizá el tema más delicado, más acuciante de la vida nacional, que tiene que ver con la sobrevivencia de los mexicanos, el tema de la seguridad pública, que ha tenido tanto quebranto en razón del narcotráfico por una parte y de la estrategia del gobierno. Yo he invitado a tres distinguidos especialistas o intérpretes del problema. Hace algunos meses quería presentar el libro que escribió el doctor Rubén Aguilar en coautoría con Jorge Castañeda, porque me pareció un enfoque no nuevo, pero valiente y coherente de este asunto. Rubén tiene una larga historia, él es licenciado en filosofía y maestro en sociología. Él fue de joven, nunca lo olvido, vocero de los grupos revolucionarios de América Central, ha sido consultor de muchas organizaciones internacionales y se hizo célebre por ser el segundo y último vocero del anterior presidente de la República. Rubén, en el libro de ustedes se llama El narco, la guerra fallida. Y quisiera tomar el tema en general. Ustedes hacen una denuncia consistente, a mi parecer, aunque no es un libro técnico, es un libro de divulgación, sobre por qué es una estrategia fallida el meter el ejército a las calles para combatir el problema de la droga. Hoy, el día que estamos grabando este programa, pasará en semana y media, está en cabeza de los periódicos que los principales organismos reconocen que esta guerra ya se perdió. Entre las posibles soluciones de las que vamos a hablar está la que da motivo a este programa, la legalización de la droga o de algunas de las drogas, el carácter nacional de esto o el carácter necesariamente internacional y concertado. Pero yo quisiera comenzar, Rubén, por el diagnóstico que ustedes hacen sobre la guerra fallida y por qué lanzan la idea de la legalización de la droga. Bueno, el 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón anuncia la guerra contra el narcotráfico y usó la palabra guerra, palabra que antes había usado Nixon muchos años antes, que fue el primero que empezó con este enfoque. Y desde ese primer momento, tanto Jorge como yo platicamos y veíamos que esto era absurdo y sin ninguna pretensión, que lo que iba a ocurrir es algo como lo que está hoy sucediendo, porque ese no es el enfoque para enfrentar el problema del consumo y la venta de las drogas, que hay que verlo desde la lógica de la salud pública y no de la seguridad pública. Y está demostrado todos los estudios empíricos hechos por los organismos internacionales, el último muy comentado, firmado por el presidente Cardoso, por el presidente Gaviria y por el presidente Zedillo, de enero de 2009, financiado por Naciones Unidas, donde dan pruebas que en los últimos 30 años el enfoque de guerra en América Latina... Que es la colombianización que se llamó en los 80. Los 80, y que ese enfoque no solo no ha reducido el poder de los narcotraficantes, no ha reducido el consumo, sino que ha actuado en sentido contrario. Entonces, era evidente, era una guerra fracasada, una guerra fallida ya largamente anunciada, parafraseando. Y oye, sí o no, ya que ustedes tocan el tema, yo sostengo que es una guerra por cuenta ajena. Es una guerra norteamericana librada en territorio mexicano, porque han antecedentes de Nixon y luego de Colombia. Es decir, corresponde a una visión maniquea de la seguridad regional. Los que consumen la droga y los que dan el dinero a los narcotraficantes son los buenos. Y los países que la producen, esos son los malos. Sí, entonces, el clásico maniqueísmo norteamericano, hay que combatir a los malos. Porque no hay ningún muerto en los Estados Unidos. Correcto. Porque el ejército no está en la calle en los Estados Unidos. Toda la bronca es aquí. Pero es dos cosas. Te diría claramente, los americanos podemos acusarlos de cínicos, pero no de imbéciles. Y son esta doble moral todo el tiempo, pero no van a dar esa guerra que ven absurda, o sea, no tiene ningún sentido. Ellos tienen ubicado que en los últimos 40 años, y lo proponemos en el libro, el nivel de adicción de los Estados Unidos es del 3% de la población, no ha aumentado. Y tampoco ha aumentado el número de los adictos en términos
digo, el número de los consumidores en términos relativos se mantienen los mismos porcentajes, aumentan los absolutos porque aumenta la población, pero entonces lo tienen controlado, digamos, desde la lógica de la salud pública. Entonces, ¿para qué enfrentar eso cuando ellos tienen otra manera de entender el problema? Y de otro lado, es cierto que esta guerra en particular, no digo de las presiones que pudieron haber recibido presidentes en otra época de la historia mexicana, Claro, pero en esta desde la guerra en Madrid. particular es un obsequio de Calderón. Calderón se metió a ella, nadie se la pidió, él la inventó. La hizo por motu propio para legitimarse, como decimos en el texto, y hay otros analistas que lo plantean, para legitimarse después del problema de la elección del 2006, que por otro lado, todos los presidentes mexicanos, por lo menos en los últimos 5 o 6 sexenios, no se han confiado en el resultado electoral y hacen un acto fundacional. Salinas con la Quina, Cedillo con Raúl Salinas, todos hacen un acto independiente del proceso electoral y Calderón... Pero es un acto de duración muy larga. Muy larga. Yo voy a rotar la pelota, subrayo sin comprometer a Rubén, que es el vocero del anterior presidente de la República, el que está subrayando que hay... que fue para legitimarse. Ergo está reconociendo que el origen de su poder no fue legítimo. Del poder de Calderón. Difiero, pero eso discutimos después. Dice que quería legitimarse. Quiero presentar a Guido Belsazo, que es muy célebre, médico, psiquiatra, experto justamente en las adicciones. Fue comisionado nacional en esa materia. Experto en reducción de la demanda de las Naciones Unidas y ahora profesor y ahora coordinador de psiquiatría del Hospital ABC. Van a salir varios temas. Aquí vamos a estar por el tema del consumo, ya que tu experiencia es esa adicción, cómo reducir el consumo en ambos lados de la frontera y después vamos metiendo el tema de la legalización. ¿Cómo ves tú el problema? Yo creo que básicamente la discusión que se está dando hoy en día con respecto a legalizar las drogas es un término confuso, porque realmente no estamos legalizando el consumo de las drogas. Por el otro lado, hay que hablar de despenalización, que es un término que es mucho más preciso con respecto a lo que se trata. Por el otro lado, englobamos a todas las drogas y es absolutamente claro desde el punto de vista de salud pública que no podemos meter en la misma canasta las anfetaminas, los hongos alucinógenos, la heroína con la marihuana. Y realmente de lo que estamos hablando, para puntualizar, estamos hablando de la marihuana. Cuando mencionas hace un momento la nota esta en que el presidente Cardoso, Cedillo y otros bajo los auspicios de las Naciones Unidas están hablando de que hay que hacer algo porque en los últimos 30 años no ha funcionado el sistema, estamos hablando básicamente de la marihuana. Entonces yo quisiera puntualizar esos dos aspectos, que cuando hablemos de despenalizar y que hablemos básicamente de marihuana. Hay otros países, dos preguntas antes de rotar la pelota. Yo tengo para mí, esto lo empezamos a ver cuando estaba yo en Naciones Unidas, hace mucho tiempo, y creamos un grupo de trabajo y había dificultades por todos lados, ¿no? Ideológicas, políticas, de grandes potencias, de países revolucionarios, que son más o menos asociados a los productores. Y predominaba la idea de que esto tiene que ser internacional. En Estados Unidos se ha estado despenalizando el uso de la marihuana. Eso pues, quiero preguntar. Y se dice que eso aumenta la demanda, ¿no? Y que necesitamos coordinar, cuando menos regionalmente, o lo puede hacer un país individualmente. Yo creo que la experiencia es muy clara y la experiencia europea es más en este sentido. Los holandeses desde hace 30 años han tenido una política diferente al resto de los países europeos. Recuerdo con toda claridad en 1972, cuando asistimos por primera vez a la Comisión de Estupefacientes, ya los holandeses estaban planteando una política mucho más abierta. ¿Y ha tenido resultados positivos? Yo creo que ahí también tenemos que cuidar la óptica con la que estamos viendo el problema. Si la ves desde la óptica de la salud pública, sí ha tenido resultados. Es decir, Holanda tiene por lo menos
niveles menores de consumo de otras sustancias de lo que tienen los países aledaños. Si lo ves desde el tema de la seguridad, evidentemente no, porque yo he platicado con el jefe de la policía en Holanda y el de Inglaterra y se les paran los pelos de punta de ver cómo confluyen en Ámsterdam un montón de gente que no tiene En por ese qué sentido estar. hablo de internacionalización. Ahí Si no, es como ahora, por ejemplo, la despenalización del aborto, pues hace que hay un gran flujo de personas en esa necesidad que viene al Distrito Federal. claro. Cuando nosotros vivíamos en Europa, el que había despenalizado el aborto era Suiza. Entonces casi era una industria suiza, con todo respeto, además de la leche de los relojes, de toda Europa iban a Suiza. Perdón, No, dime. simplemente para puntualizar algo de lo que decías con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 17 estados que lo que han hecho es permitir el uso de la marihuana para fines médicos. Es decir, fines médicos se refiere a pacientes con cáncer que tienen vómito intractable, gentes de SIDA, gentes que tienen epilepsia y sobre todo trastornos que se refieren a hechos traumáticos, sobre todo en la guerra. Y allá el concepto es bien interesante porque una situación es a nivel estatal, donde se permite esto, y la otra es a nivel federal. Los veteranos de las guerras han estado solicitando que les permitan fumar dentro de los hospitales de la Administración de Veteranos, pero como es un asunto federal, no es posible que la consuman dentro. Vamos a seguir adelante en el análisis. No tuvimos el tiempo para una ronda porque el tema es complejo y con 2 exposiciones se terminó esta. Volvemos dentro de un momento.